Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy lunes 2 de diciembre. A pesar de que la provincia Gran Chaco es una de las zonas con más recursos en el país, aún no se tienen solucionados los problemas de servicio básico en la población y la violencia aumenta en la zona. En Tarija, junto con Caraparí, gracias a las regalías del gas, cerrarán el año con un ingreso de casi 2.500 millones de bolivianos, incluyendo los recursos de las 3 alcaldías y ejecutivos seccionales para atender las necesidades de 150.000 habitantes. Sin embargo, hay racionamiento de agua y luz en casi todo Tarija y en algunas zonas de Villamontes no llega el servicio de alcantarillado, ni de agua, ni de gas domiciliario. En Yacuiba, narcotraficantes y sicarios provocan miedo en algunos vecindarios. Tenemos problemas importados y tienen que ver con narcotráfico, trata de personas, hasta el sicariato y los ajustes de cuenta, admitió Rodolfo Méndez, el presidente del barrio andaluz de Yacuiba. Más noticias. Les contamos que el gobierno boliviano le reclama a Chile por los perjuicios económicos que sufrieron los exportadores bolivianos por la huelga de los aduaneros chilenos del 25 al 29 de noviembre en el paso fronterizo, ya que no se permitió el paso del comercio boliviano, y aseguran que Santiago violó el Tratado de Límites de 1904. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, señaló que la Cancillería evalúa no solo realizar una queja ante el gobierno de Chile por el perjuicio, sino que se están analizando el solicitar un resarcimiento por los daños ocasionados, como expresó el presidente Evo Morales. En Chile aseguran que es un asunto interno y la oposición al gobierno afirma que el pedido de resarcimiento es político y extemporáneo. Más de Bolivia News. Hoy se inaugurará en La Paz la primera estación terrena del satélite Tupac Katari, en miras a su lanzamiento el 21 de diciembre al mediodía. Además, el 15 de este mes se incorporarán 34 becarios formados en China para trabajar en el manejo, control y administración del satélite. Para el lanzamiento del satélite en China, viajará una comitiva encabezada por el presidente Evo Morales. Desde marzo del próximo año, el satélite arrancará sus operaciones con servicios en telefonía, televisión por cable e internet, expresó el director de la Agencia Boliviana Espacial, Iván Zambrana. Más noticias. El Instituto Nacional de Estadísticas realiza la encuesta de hogares en todo el país para actualizar los datos sobre las condiciones de vida de la población. Las encuestas incluyen características sociodemográficas, migración, educación, salud, empleo, ingresos, vivienda y equipamiento del hogar, según el informe del INE. La realización de esta investigación durará 3 meses, desde el inicio del operativo de campo hasta la obtención de los resultados. Y si bien el gobierno ya llegó a un acuerdo con los empresarios privados respecto al doble aguinaldo, los jubilados y ministros aún no se pudieron poner de acuerdo en la aplicación del beneficio a los ancianos. Los jubilados, en tanto, partirán con 20.000 afiliados en una marcha de 160 kilómetros desde Conani hasta la sede de gobierno. El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, propuso a establecer un incremento para la renta de los jubilados para compensar el pago de un segundo aguinaldo. Se espera que las negociaciones continúen en la semana. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.33, el yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con deportes y después de un fin de semana de fútbol, la tabla de posiciones del campeonato de la Liga da como líder a Bolívar, que recuperó su predominio en la punta con 37 puntos. The Strongers sigue escalando y ya está en el segundo lugar con 36 puntos. San José va bajando y llegó hasta el tercer puesto con 35 tantos. Lejos se quedó Nacional Potosí con 28 puntos y Universitario con 27. Aurora sigue el último lugar, pero esta vez con 12 puntos.
Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.